Bueno, entonces aquí estamos. Es en estos dos. Casi siempre es en las quinasas y en las ligasas. Ayer hablábamos con Ángel que hay enzimas que pueden hacer las dos reacciones y vamos a ver en un momento a qué nos referimos. Bueno, entonces tenemos aquí quinasas. Las quinasas tienen que transferir, ¿verdad? Transferir un grupo fosfato. O sea, tiene que haber en la reacción un grupo fosfato y tienen que quitarle sí o sí un fósforo o dos fósforos. Pero el ATP que se está utilizando tiene por regla que perder un grupo fosfato. O sea que va a ser en las quinasas, el ATP va a ser un donador de grupos fosfato y el nuevo sustrato va a quedar fosforilado, como el caso de glucosa a glucosa 6-fosfato. Por eso la enzima es una glucoquinasa o exoquinasa, porque está haciendo esto. Usamos un ATP y ese ATP perdió el fósforo y se lo dio a la glucosa y ahora la glucosa va a estar fosforilada. En el caso de las ligasas, vamos a unir dos compuestos, porque esa es la confusión, porque aquí también estamos uniendo la glucosa con el fósforo, entonces estamos uniendo dos compuestos. La diferencia con las ligasas es que aquí utilizamos el ATP solo como fuente de energía, lo separamos como ADP y fósforo inorgánico, como en el caso de la ATP-ASA. La ATP-ASA va a venir y va a usar esa energía de romper esta reacción y el fósforo inorgánico va a quedar libre, pero nunca el fósforo inorgánico va a venir y como que se une a uno de los dos compuestos. Entonces esta sería como una fosforilación a nivel de sustrato y esta no. Puede pasar que una enzima pueda hacer dos reacciones y pertenecer a dos grupos. Sí, puede suceder. Y aquí les traigo un ejemplo. Tenemos la desaminación oxidativa, o sea que la enzima está desaminando y a la vez está oxidando, ¿verdad? Como oxidorreductasa, pertenecería a dos grupos. Y aquí vamos a tener el glutamato, tenemos un NAD fosforilado reducido y ese va a venir y va a agarrar hidrógenos y a la vez está perdiendo el grupo amonio. Entonces estamos aquí viendo que esta enzima glutamato deshidrogenasa está haciendo dos procesos diferentes. A eso me refería ayer con que hay enzimas que pueden hacer pertenecer como a dos clasificaciones. Lo que sucedió fue que no miramos toda la rama de clasificaciones porque si no nos llevaríamos mucho tiempo, pero quiero que esto quede claro, ¿verdad? Por la duda que surgió ayer. Sé que en el examen nos tenemos que fijar bien porque si preguntamos como en la tarea, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí están sucediendo dos procesos y ustedes tienen que responder los dos. Bueno, ya dejando claro esa duda, vamos a continuar con la clase que corresponde para el día de hoy. Entonces vuelvan a revisar esta presentación, las enzimas, para que estén seguros que sí respondieron bien como grupo. ¿Listos? El día de ayer nos quedamos aquí, ¿verdad? Terminando la fase de la glucólisis, donde veníamos, sí, era una fase de inversión energética o preparatoria, donde llegamos hasta la reacción 5 y hablamos que había una aldolasa, o sea que las aldolasas son las que rompen y separan dos compuestos sin necesidad de ATP. Entonces ahí ya podemos ver que hay otra clasificación diferente, ¿verdad? Cuando esta enzima viene y separa un compuesto sin necesidad de ATP, sabemos que da como resultado de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Luego, teniendo estos dos compuestos, se da la reacción número 5, que una isomerasa va a transformar la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato y tenemos dos gliceraldehídos y a partir de este momento empieza la segunda fase de la glucólisis, que es la fase de obtención de energía. Hasta ahí llegamos y vamos a continuar. Bueno, entonces las siguientes reacciones, que son la reacción número 6 a la reacción número 10, está formada por las siguientes enzimas que vimos aquí.
Vamos a iniciar. Bueno, la fase número 6, perdón, en la reacción número 6, que estamos en la fase de obtención de energía, siempre tengan ahí la ruta que yo les di para ir corroborando y ir revisando que sí entendemos todas las reacciones. Tenemos gliceraldehído 3-fosfato, pero recordémonos que traemos 2 gliceraldehídos 3-fosfato, no solo uno, o sea, la reacción empieza a ser doble, los productos empiezan a ser dobles, los sustratos empiezan a ser dobles a partir de este momento. Tenemos aquí gliceraldehído 3-fosfato, vamos a necesitar fósforo inorgánico. La enzima que cataliza esta reacción va a ser una reacción de tipo reversible y es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, para lo cual vamos a necesitar un NAD, ¿verdad? Y este NAD va a obtener 2 hidrógenos. ¿De dónde vienen esos hidrógenos? Esos hidrógenos van a venir del gliceraldehído 3-fosfato, aquí, y también va a venir del fosfato inorgánico, formando 1,3-bisfosfoglicerato. Recordémonos que el bis es porque sí tengo 2 fósforos, pero los tengo en posiciones diferentes, ¿verdad? En el carbono 1 y en el carbono 3. Es una reacción de tipo endergónica, o sea que sabemos que ese tipo de reacciones consumen energía y no son espontáneas. Entonces, se va a generar el primer compuesto de alta energía, que es el NAD. Ocurre una oxidación y una fosforilación del sustrato. O sea, estamos hablando del gliceraldehído 3-fosfato. Él es quien se oxida y él es el que es fosforilado, ¿verdad? Porque el NAD está reducido. Creo que alguien tiene abierto su micrófono o no sé si quiere preguntar algo. Es que solo le quería decir de que no estaba grabando la clase. Ay, gracias. Gracias, José Andrés. Vaya que me recuerdan ustedes porque con Ingrid se nos olvida. Bueno, ahí me recuerdan que les suba las clases antes del parcial. Gracias, doctora. Bueno. Listos. Bueno, hoy sí continuemos. Bueno, entonces estamos en la reacción número 6, ¿verdad? Sabemos que aquí lo importante es que tenemos la molécula, la primera molécula que se forma de alta energía. Entonces eso lo tenemos que apuntar ahí, poner un asterisco que en la reacción número 6 se obtiene la primera molécula. Bueno, entonces el gliceraldehído 3-fosfato es oxidado, ya sabemos, y permite obtener el NAD, ¿verdad? El fósforo inorgánico se une al carbono 1 del gliceraldehído y así se obtiene la molécula 1,3-bifosfoglicerato. Sabemos cuál es la enzima que está catalizando esta reacción y aquí es la reacción que se está dando con el NAD y es una reacción de tipo reversible. La siguiente reacción es la número 7, que es de fosfoglicerato quinasa, que es la que traemos el 1,3-bifosfoglicerato. Se agrega un ADP, necesito el magnesio como cofactor y otra vez tengo una quinasa. Bueno, sabemos que las quinasas, lo acabamos de ver, son enzimas que tienen que cambiar el grupo fosfato y pasarlo al otro compuesto, porque es una fosforilación a nivel de sustrato. O sea, el sustrato que entró, uno de los que entró debe ser fosforilado. Sabemos que es una reacción de tipo irreversible y tenemos 3-fosfoglicerato, porque nada más le estamos quitando nosotros aquí en el carbono número 1 el fosfato. Y se forma el ATP. Es una reacción de tipo exergónica. Eso quiere decir que es una reacción que produce energía. La reacción número 7 es la primera reacción donde estamos nosotros obteniendo ATP. Un momento, vamos a ver todo lo que está pasando. La reacción número 8, una mutasa. Sabemos que las mutasas pertenecen al grupo de las isomerasas y es únicamente cambiar de posición el grupo funcional. El fosfato, en lugar de estar en el carbono 3, lo vamos a pasar al carbono 2, formando 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato y es una reacción endergónica de tipo reversible. La enzima que cataliza la reacción es una fosfoglicerato mutasa y tenemos el magnesio como cofactor.
Reacción número 9 es una enolasa. Bueno, tenemos entonces aldosfosfoglicerato y por una enolasa vamos a convertirlo en fosfoenolpiruvato. Las enolasas hacen una deshidratación del 2-fosfoglicerato para formar un fosfoenolpiruvato. Sabemos que estas enzimas pueden venir y formar dobles enlaces, ¿verdad? Es una reacción de tipo endergónica y es reversible. Y la última reacción. La reacción número 10, la piruvato quinasa, es una fosforilación a nivel de sustrato. Otra vez tenemos el fosfoenolpiruvato. Si estamos hablando de una quinasa, es porque uno de los sustratos va a obtener, se necesita que por medio ATP venga y mueva un fósforo. Y tenemos otra vez al magnesio como cofactor y aquí tenemos ahora otro cofactor que solo interviene en este momento y es una reacción exergónica donde se obtiene ATP. Bueno, esa es una reacción de tipo irreversible. Ayer vimos dos reacciones de tipo irreversible. Esta es la reacción número 3, irreversible. O sea, media vez el fosfoenolpiruvato se transforma en piruvato, no puede regresar. Con esta enzima no lo va a hacer. Lo siguiente, sabemos que es el segundo lugar donde obtengo yo ATP, porque hace un momento acabo de obtener también ATP y encuentro el producto final de la ruta de la glucólisis. Bye, estamos aquí. Empecé con la fase preparatoria con las 5 reacciones y luego pasé a la fase de obtención de energía. Tenía la glucosa que entraba por sus diferentes transportadores y la iba a transformar por una exoquinasa si estoy en cualquier otro tejido y si estoy en hígado por una glucoquinasa en glucosa 6-fosfato. Sé que esta reacción es de tipo irreversible y necesito ATP. Media vez la glucosa es glucosa 6-fosfato, le es imposible salir de la célula. La glucosa solo puede entrar y salir de la célula si no está fosforilada. Bueno, tenemos aquí la primera reacción de tipo irreversible. Lo pasamos de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato por una isomerasa y únicamente era cambiar el carbono 1 y el carbono 6 de la glucosa para formar una fructuosa. Y va a ser una reacción de tipo reversible. Pasamos a la reacción número 3, donde era de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato y vamos a utilizar otra vez ATP para fosforilar esta reacción. Y para eso íbamos a usar una fosfofructoquinasa 1. ¿Verdad? Bueno, era una reacción de tipo irreversible. Luego teníamos de fructosa 1,6-bifosfato. Aquí teníamos compuestos de 6 carbonos y vamos a romperlo porque al final el piruvato es un compuesto de 3 carbonos. A partir de aquí los compuestos son de 3 carbonos. Y aquí era la reacción 4 y 5. Primero íbamos a usar una aldolasa para romper y vamos a tener gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Espero que ahí vayan bien. Luego sabemos que la hidroxiacetona también se va a convertir en gliceraldehído y a partir de aquí todos los productos son dobles y entramos a la fase energética o de beneficios. Bueno, traíamos el gliceraldehído 3-fosfato que va a convertirse en 1,3-bifosfoglicerato, ¿verdad? Para esta reacción que es irreversible, necesito el NAD y obtengo las 2 primeras moléculas de alta energía, aquí en la reacción número 6, ¿verdad? 6. En la reacción número 7, que lo que vamos a hacer es que vamos a quitar un fósforo, vamos a tener la obtención de 2 ATP. Luego vamos a pasar de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, una reacción reversible donde usamos una isomerasa. Luego vamos a pasar de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato, donde usábamos una enolasa. Y luego de fosfoenolpiruvato a piruvato, que vamos a usar otra quinasa. Y es una reacción de tipo irreversible, donde también obtengo ATP. Vale.
Jóvenes, aquí, en esto que llevamos hasta este momento, ¿cuántas reacciones son de tipo irreversible? 3. 3. 3, muy bien. Entonces ahí tengo que estar seguro. Solo tengo 3 reacciones de tipo irreversible. Bueno, ¿cuántas moléculas de ATP estoy utilizando para la glucólisis? ¿Cuántas? 2. 2, y se dan cuenta que es en la fase preparatoria. Ahora, ¿cuántas moléculas de ATP estoy obteniendo? 2. 4. 4. Ah, Es 4. 4. Miren bien las reacciones donde están pasando. ¿Se dan cuenta? 4. Bueno, yo utilicé 2 para formar gliceraldehído 3-fosfato. Y luego obtuve 4 para obtener piruvato. ¿Realmente cuántos ATP estoy ganando? Si yo utilicé 2 para la ruta y obtuve 4, 2. 2. Eso es importante. Si yo pregunto cuántos ATP netos, dice la palabra netos, se obtuvo en esta ruta, la respuesta es 2. Ahora, si yo pregunto cuántos ATP se sintetizan en esta ruta, entonces si ustedes ponen 4, ¿verdad? Sintetizamos 4, pero utilizamos 2, nos quedan 2. ¿Eso está claro? Sí, doctora. Sí. Bueno, espero que sí, porque vamos a continuar. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Sabemos que la glucólisis tiene 10 rutas, que 5 de ellas son preparatorias y de gasto energético, y 5 de ellas pues son de obtención de energía. En la fase preparatoria es obvio, gastamos ATP y vimos que en qué reacciones son, que son las reacciones irreversibles. Y la fase de obtención de energía, en esta fase se empieza a obtener energía en forma de 2 moléculas. Obtenemos ATP, que ya vimos aquí, ¿verdad? Que obtenemos 2 ATP, y también vamos a obtener el NADH. Pero el NAD luego lo vamos a convertir en ATP. Por eso vamos a tener más ATP del que creemos. Y aquí quiero que quede claro que se dan cuenta que cuando entró en esta reacción el NAD, que es la reacción número 6, también entró fósforo inorgánico. No entró ATP, entró el NAD, y también sabemos que el NAD oxidado, y sabemos que va a entrar también fósforo inorgánico. Voy a regresar a esa reacción para que nos fijemos bien. No sé si utilicé esa aquí, ¿verdad? Cuando se da esta reacción, también entra fósforo inorgánico. No encontré como una imagen que lo simbolizara. Entra, aunque no se va a unir a ningún compuesto, pero ahí entra fósforo inorgánico. Estamos aquí. Y ahí Doctora, se puede ver, ¿sí? una pregunta. En el documento que nos dio, puso que la reacción 6 es por la triosa fosfato deshidrogenasa. Y aquí puso que es gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Cualquiera de las dos está bien ponerla. Sí, o sea, no, la verdad es que tiene los 2 nombres. Ah, ok. Vale, entonces estamos aquí. Ahí está toda la hojita que ustedes tienen y se dan cuenta que aquí sí está simbolizado que entra el fósforo inorgánico. Si yo voy ahorita agregando los sustratos que lleva la ruta, aquí pondría yo, el primer sustrato es glucosa. El segundo sustrato es que yo necesito ATP para que esto se dé. Entonces aquí otro ATP. Aquí ya no entró nada, no entró nada, no entró nada. De repente entra un NAD, ¿verdad? Oxidado, y entra también un fósforo inorgánico. Pero como la reacción es doble, en realidad son 2 NAD, ¿verdad? Y 2 fósforos inorgánicos. Esto es lo que está entrando. Después aquí entra un ADP o adenosín difosfato y aquí entra otro. Entonces serían 2 adenosín difosfato. Seguimos, no entra nada, sale agua. Y luego tenemos aquí que entra otro adenosín difosfato y aquí otro. Entonces ahí vamos haciendo nuestras cuentas. Bueno, las enzimas reguladas o pasos limitantes van a ser aquellos que son irreversibles, que es la reacción 1, ustedes lo van marcando ahí, la reacción 3 y la reacción 10. La fosforilación a nivel de sustrato es la reacción 7 y la reacción 10, o sea, aquí. Posee 3 reacciones irreversibles, que son las enzimas reguladoras de esta vía. ¿Se recuerdan que cuando nosotros hablamos de las enzimas, sabemos que las enzimas tienen regulaciones alostéricas y esas regulaciones alostéricas pueden ser competitivas, no competitivas, acompetitivas? Ahorita vamos a hablar acerca de eso. ¿Quiénes son? Va a ser la exoquinasa, que aquí está,
la fosfofructoquinasa 1, le vamos a llevar en esto, porque en un momento vamos a ver la 2, aquí le ponemos ustedes un 1, y la piruvatoquinasa, que estamos hasta aquí abajo, ¿verdad? Piruvatocinasa o quinasa, sabemos que es lo mismo, que es la 10. Las cuales estas tres son exergónicas. Ustedes revisen otra vez el documento, se van a dar cuenta que las tres son exergónicas y las tres entonces van a tener una energía de Gibbs negativa. Y las tres son reacciones, ¿verdad?, de tipo irreversible. Solo vamos a tener la número 7, que es una reacción, la número 7, que va a ser endergónica. Estamos aquí. Bueno, yo creo que esto no lo vamos a volver a repetir porque es lo mismo que estamos hablando, que enzima es en cada reacción. Obviamente no les va a poner en el examen el que escriban todas las enzimas, ¿verdad? Lo importante es entender la reacción, entender qué está pasando y sí, pues, saber, bueno, es una aldolasa, solo va a estar en la reacción número 4, ¿verdad? No escribir los nombres, eso no va a venir, escribir los nombres. Y aquí tenemos las otras 10 enzimas que ya las vimos, ya vimos qué es lo que hace y entendemos qué es lo que hace cada una de ellas según cómo está en cada reacción. Eso también viene en el documento, pero lo que yo quiero es que ustedes al ver la reacción la puedan interpretar sin necesidad de memorizarse, ¿verdad? Todas las enzimas que están aquí. Vaya, entonces ahora sí vamos a centrarnos en entender la ruta. Ya vimos que tenemos los pasos limitantes, que es la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 10. Les digo que lleven bien el conteo, porque a veces se les pone en el examen que subrayen la reacción y cuando ya no les casan los números, señalan otras. Entonces, fíjense bien en cuáles están, en dónde están ubicadas y en el nombre de las enzimas. ¿Por qué el paso es limitante o irreversible? Porque esta enzima se puede regular, es una, porque esta enzima no puede cambiar de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, la enzima no puede hacerlo. Si queremos hacerlo, necesita una enzima diferente de otra ruta y que haga otra cosa. Entonces, ella no puede hacerlo. Lo siguiente es que puede ser regulada por otros factores externos. Y tenemos la número 10, ¿verdad? Media vez formamos piruvato, la piruvatoquinasa no puede volver a formar fosfenolpiruvato. Y ahora sí, para esto sí pongan atención. Muy bien, tenemos aquí toda la ruta, ustedes la tienen escrita ahí en su hojita y tenemos la reacción número 1, sabemos que es la primera. Bueno, pues jóvenes, entra la glucosa a la célula. Si hay una alta cantidad de glucosa en sangre y esa glucosa por los diferentes GLUT logra entrar a la célula, la presencia de ella en la célula va a activar la vía. Entonces, cuando ustedes lean libros de bioquímica y encuentren este triangulito aquí, eso quiere decir que la ruta se está activando y por eso va hacia arriba. Media vez entonces esté la glucosa misma va a ser el primer regulador. Si ya está presente, va a decirle a la enzima exoquinasa o glucoquinasa que empiece la ruta. Ese es un regulador positivo. La presencia de la glucosa en el citoplasma va a venir y va a activar la ruta, ¿verdad? Y va a formar a la glucosa 6-fosfato. ¿Estamos? Bueno, entonces el primer regulador alostérico, que es un activador de la glucólisis, es la propia glucosa. Si la glucosa está en el citoplasma, vamos a empezar la ruta. Entonces aquí ustedes pueden poner en su dibujito, ya sé que este es el primer paso limitante, exergónico, irreversible, todo lo demás, y aquí voy a poner esta primera reacción es regulada por la propia glucosa. Y le pongo aquí, ¿verdad? Un triangulito verde y la flecha hacia arriba. Esto está activando la ruta. Ahora vamos a ver esta otra parte que está aquí. Si llega la glucosa y empieza la ruta, pero hay tanta glucosa que se está formando mucho glucosa 6-fosfato, o sea, todo esto no se da abasto de tanta glucosa que hay y se empieza, como esta reacción estaba de darse y darse y darse, y se empieza a acumular aquí un montón de glucosa 6-fosfato. El acúmulo de glucosa 6-fosfato, que es tanta que no permite que la ruta siga,
eso va a ser un regulador alostérico negativo. O sea, ¿qué va a hacer esto? Va a venir y la alta cantidad, por eso la flecha está hacia arriba, la alta cantidad de glucosa 6-fosfato va a inhibir esta ruta y le va a decir a la exoquinasa que deje de fosforilar a la glucosa. Y la ruta entonces para y la glucosa se va a quedar ahí y se va a usar para otra cosa. Estamos con esta primera regulación. ¿Está claro? Sí, doctora. Bueno, entonces, ¿cómo se regula positivamente la primera reacción? ¿Cómo se regula positivamente? ¿Por la presencia de glucosa? Muy bien, alta cantidad de glucosa, ¿cómo se regula negativamente esta reacción? Por alta cantidad de glucosa 6. ¿Exceso de glucosa? Eso, exceso de glucosa 6-fosfato. Eso es, exceso de glucosa 6-fosfato. Obviamente, se dan cuenta que esto va a estar como jugando. Bueno, ahora vamos a la segunda regulación. Estamos aquí en la reacción número 3. Todos sabemos que es una reacción irreversible, que esta reacción se necesita ATP. Bueno, ya todos entendimos eso. ¿Cómo se va a dar la regulación negativa? O sea, no se está dando aquí, no que se va a dar aquí. Aquí dice que la quinasa 1 va a ser como detenida para que ya no venga y fosforile, porque aquí también estamos fosforilando, y no se forme fructosa 6 bisfosfato. Va a ser porque haya mucho ATP o porque yo tenga mucho citrato. Si estos dos están elevados, esto va a frenar la ruta. Ahora voy a explicar por qué. Bueno, yo estoy utilizando aquí 2 ATP, eso ya lo entendí. Aquí estoy obteniendo ATP porque esta ruta se supone que es para obtener energía en forma de ATP. Este NAD yo también lo puedo convertir a ATP. O sea que si este NAD lo convierte, el NAD me da 3 ATP. Tengo aquí 3, más 3 aquí tengo 6. Estos, aquí tengo uno, aquí tengo otro. Estos dos, como que van a compensar estos dos, como que no obtuve nada. Y aquí tengo estos dos y estos dos. O sea que realmente se obtenió 3, 6, más 2, 8, más 2, 10. Aquí tengo 10 ATP porque la ruta es para tener energía. Si yo ya tengo mucho ATP, no tiene ningún sentido hacer esta ruta. Mejor la freno y que la glucosa se almacene como glucógeno. Bueno, ahora cuando esta ruta va, nosotros venimos, la terminamos, se forma piruvato. Yo voy a hacer lo siguiente. Estoy hablando de esto, ¿verdad? Ahorita voy a hablar del siguiente compuesto. Entonces yo tengo aquí la ruta, miren, glucosa 6-fosfato. Aquí está la otra, el paso limitante, fructosa 6-bifosfato, piruvato, que es la siguiente reacción, la reacción 10 irreversible. Ese piruvato lo voy a convertir en acetil-CoA, lo meto al ciclo de Krebs y hago todo esto. Y en un momento, cuando yo meto ese piruvato y lo convierto en acetil-CoA, lo que yo voy a obtener es citrato. Miren, aquí dice, ¿verdad? Yo sé que este acetil coenzima A viene de convertir el piruvato. Tratemos de entenderlo y no memorizarlo, porque todo esto que está pasando aquí se va a evaluar en el segundo parcial. Entonces, no sé aquí, piruvato. Sé que se transformó en acetil-CoA y luego entra el ciclo y tengo citrato. Si se está produciendo tanto piruvato, quiere decir que se está produciendo mucho ATP. Eso va a decir frenemos la ruta y hay mucha energía. Y todavía encima de eso, el ciclo está activo y este ciclo produce ATP. Como este ciclo está activo, porque el piruvato está entrando y lo está iniciando, se está formando mucho citrato. Porque el citrato es el producto de la primera reacción que yo traigo de convertir piruvato a acetil-CoA. Lo primero es citrato. Si esto se está acumulando un montón, va a venir y la presencia de todo ese citrato le va a decir a la reacción 3 que también frene la ruta. Bueno, vamos entonces a regresar. Estamos aquí, estamos en la reacción 3, que es una reacción, un paso limitante, una reacción irreversible, donde utilizamos energía para que se dé esta reacción. Sabemos que esto puede ser regulado negativamente. Esta enzima va a ser regulada negativamente. Esto es, las enzimas son las que son frenadas para que no hagan la reacción por 2 compuestos.
Uno es que haya demasiado ATP porque esta ruta está muy activa y también las siguientes. Entonces vamos a frenar la glucólisis porque no tiene sentido utilizar la glucosa si tengo alta cantidad de ATP. Otra cosa es que yo tenga citrato. Sé que la alta cantidad de citrato va a frenar la ruta 3. ¿Por qué? Porque este piruvato en algún momento lo convertí en citrato. Ya tengo tanto y estoy obteniendo mucho ATP aquí que no voy a utilizar otra ruta que me produzca más ATP. Y eso va a frenar también a la enzima fosfofructoquinasa 1. ¿Está claro ahí, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Aló. Bueno, ahora estamos aquí. Miren, bueno, esto es lo que va pasando ahorita. Creo que ya entendimos las reacciones, qué está pasando y todo, y ahora estamos hablando de la regulación alostérica. Si yo preguntara en algún momento, lo cual no estoy segura porque no he hecho el examen, ¿cómo se regula positivamente esta ruta? Ustedes tienen que ponerme esto y tienen que ponerme esto, pero me falta explicar aquí. Bueno, si yo estoy preguntando cómo se regula positivamente, si yo pregunto cómo se regula negativamente, ustedes van a poner esto de aquí, ¿verdad? Cómo se frena la ruta, se frena así. Cómo se activa la ruta, se activa así. Tiene que estar claro. Estamos en la reacción número 3, donde estamos diciendo cómo se frena. Ahora vamos a ver cómo se activa la ruta. Bueno, necesitamos energía, obviamente, para activarla. La primera vimos que si hay glucosa y quiero energía, pues voy a empezar la ruta, solo con la presencia de ella. La número 3 se va a activar positivamente, o sea, se estimula la enzima para que produzca rápido de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y es así. 1. Primero es que yo tenga demasiado AMP. ¿Eso qué significa? Que yo tenía ATP, pero como ya no tengo energía, voy a empezar a romper los enlaces del fósforo porque sé que esa reacción da energía. Primero era ADP y después había tan poca energía que le quité otro fósforo y lo formé en adenosín monofosfato. La presencia de ellos dos es un regulador positivo, o sea, está baja la energía. Vamos a esta flechita, quiere decir que estos dos están elevados. Vamos a activar la ruta. Lo siguiente es que yo tenga activa esta enzima, que es fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Qué pasa con esta enzima? Esta enzima no es una enzima de la glucólisis. Miren, lean todas las enzimas, ¿verdad? Esta enzima no es de esta ruta. Esta enzima pertenece a la bueno, mejor lo voy a decir porque ahorita no me hizo las rutas. Esta enzima pertenece a cuando yo quiero destruir glucógeno. ¿Por qué lo estoy destruyendo? Porque no tengo energía. Entonces, como no tengo energía, estoy destruyendo glucógeno y esta enzima está activa. Si ella está activa, es porque estamos utilizando las reservas. Eso el organismo siempre debe tener reservas. Solo la presencia de ella va a decir, necesitamos que la glucosa empiece a producir energía para no utilizar nuestro glucógeno almacenado. Bueno, entonces esta enzima sería una regulación alostérica positiva. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Doctor. Muy bien. Bueno, pasemos. Doctora. ¿Sí? Entonces, si en tal caso, o sea, la fructosa 2,6-bifosfato es una enzima que se va a usar después de que ya no haya energía en el cuerpo, o sea, va a ser como último. No, va a ser la segunda. O sea, digamos, creo que una tercera persona tiene abierto su micrófono, así que revisen. Lo que pasa es que al no haber glucosa, lo siguiente es utilizar glucógeno. Esa es la siguiente fase que va a hacer el organismo. Al no comer el animal ya 12 horas, va a empezar a utilizar glucógeno. Ya sea de hígado o de músculo. Bueno, la presencia, o sea, media vez empezamos nosotros a degradar glucógeno, a hacer una lisis, vamos a utilizar esta enzima. Porque si no es enzima, no estuviera activa, ¿verdad? Pero si ella está activa, es que nos estamos gastando el glucógeno y el organismo no puede perder su reserva
por lo cual necesita empezar la glucólisis para frenar la glucogenólisis. Lo que queremos aquí es activar esta ruta para frenar la otra. ¿Y quién me dice esto? Esta enzima va a activar a la glucólisis. Pero que ella esté ahí activando la glucólisis me dice que también el glucógeno está siendo degradado. ¿Sí? Sí. Bueno. Muy bien, entonces aquí tenemos la regulación positiva y negativa, ya sea regulación por hormonas, que sería esta regulación por enzimas, y tenemos la regulación también por medio de los diferentes compuestos. Y esta sería una regulación también por un producto. Estamos aquí, ¿verdad? Seguimos en la misma reacción. Voy a verla ahora, jóvenes, porque si no después se me olvida. Ay, ya casi va. Bueno, estamos aquí. Seguimos en la reacción número 3. Estamos aquí. Y estamos diciendo cómo se activa y cómo se inhibe. Ahora tenemos un activador hormonal. O sea, es diferente un activador enzimático, un activador que puede ser un sustrato, un producto, y ahora tenemos un activador hormonal. Bueno, la presencia del glucagón va a activar esta ruta. ¿Dónde se produce el glucagón? Mañana es el corto. En células alfa del páncreas. Muy bien, excelente. Células alfa del páncreas. ¿Se recuerdan que el glucagón es una hormona que se activa cuando los niveles de glucosa son muy bajos? La insulina es una hormona que se produce cuando los niveles de glucosa son altos. Bueno, entonces, al estar aquí el glucagón, es que la glucosa está baja en sangre. Como la glucosa está baja, es obvio que el organismo no tiene energía, porque esta ruta, al no tener, no tiene energía, yo sé que esta ruta me va a producir energía, el glucagón va a activarla para que se produzca ATP. Eso es lo que está haciendo. Esta hormona va a reconocer, lo sabemos que lo puede reconocer por los capilares fenestrados que están ahí viendo cómo está la glucosa. Se da cuenta el páncreas, no hay glucosa, saquemos glucagón y así todas las células van a empezar la glucólisis y van a empezar a producir ATP para que el organismo tenga energía. Entonces, sabemos que las altas cantidades de glucagón van a activar la ruta la van a regular, es una regulación hormonal en la reacción número 3. Aquí estamos. Bueno, entonces sabemos que la reacción número 1, aquí están las hormonas que son reguladas alostéricamente, la reacción número 3 y la reacción número 10 pueden ser inhibidas de la siguiente forma. Uno es, la número 1, mirábamos que era una alta cantidad de glucosa 6-fosfato, iba a inhibir la ruta. Dejemos de fosforilar a la glucosa, ¿verdad? Si esto se está acumulando de tanto que hay y la ruta no se da abasto. Luego tenemos nosotros aquí en la número 3 que vamos a inhibir la ruta porque hay mucha energía y tengo mucho citrato. O sea, las otras rutas están produciendo más ATP. Frenemos la ruta. Luego vamos a nosotros a frenar la ruta de la siguiente manera. Si tenemos ATP, vamos a frenar la reacción 10 y estamos frenando la reacción 3. Si yo tengo citrato, voy a frenar la reacción 10. Si yo tengo acetilcoenzima A, voy a frenar la reacción 10. ¿Por qué? Porque yo hablaba que el piruvato se convierte en acetil-CoA. Y si tengo mucho acetil-CoA, o sea, todo el piruvato se está convirtiendo en acetil-CoA, 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 no hay ninguna razón para que este acetil-CoA me dé más energía. Entonces, también vamos a frenar la ruta. Estos frenos que ustedes ven aquí es por ATP y también por sustratos y productos. Ahora vamos a la activación. Sé que la activación, aquí no lo puse, pero sé que la activación de la reacción 1 es altas cantidades de glucosa.
Sé que la activación de la ruta en la reacción 3 se va a dar por AMP o ADP, adenosín-monofosfato o difosfato, por la fructosa 2,6-bifosfato y por el glucagón con una regulación hormonal. Y eso va a activar la ruta, o sea que la glucólisis empiece a funcionar. Luego voy a tener la reacción 10, que es la piruvatoquinasa o piruvatocinasa. Bueno, ¿cómo se activa? Si nosotros tenemos una alta cantidad de fructosa 1,6-bisfosfato, o sea que si esto se está acumulando, esto va a hacer que la reacción de fosfenol piruvato a piruvato se dé de una forma más acelerada y la ruta venga y sea más rápida. O sea que estamos diciendo aquí que la regulación de la reacción 10, una regulación positiva, se va a dar por acúmulo de fructosa 1,6-bifosfato. ¿Está claro esa parte? Sí, Bueno, entonces estamos aquí, miren, vaya. Entonces seguimos hablando de la reacción número 3. Ya sé que la reacción número 3 se va a activar o puede ser regulada alostéricamente por un acúmulo de fructosa 1,6-bifosfato, que realmente a quien regula es a la enzima. Otro que va a venir y la puede activar es la adrenalina y el AMP. Si se dan cuenta, la AMP puede regular en 2 puntos la ruta para activarla. Es en a la fosfofructoquinasa 1 y también a la piruvatocinasa. Y tengo hasta ahorita 2 hormonas que pueden activar la ruta. En la reacción número 3 tengo al glucagón y en la reacción número 10 tengo a la adrenalina. Y aquí estamos, pues, jóvenes. Y ya, pues, esto es ya la conclusión. Sé que esta ruta tiene 3 reacciones irreversibles o pasos limitantes, esos ya los entendí, que es la 1, la 3 y la 10. Sé que estos pasos pueden ser regulados negativamente, aquí está la X, ¿verdad? Sé que esto me quiere decir que la ruta puede ser inhibida y puede ser inhibida a nivel de sustrato, como en este caso, ¿verdad? Mucho sustrato para la siguiente lo va a inhibir, una inhibición. Puede ser regulada alostéricamente, como en el caso que nosotros tengamos alta cantidad de una hormona. Puede ser regulada por el ATP, mucha cantidad de ATP va a frenar la ruta, o puede ser regulada hormonalmente, o sea, puede inhibir. Bueno, ahora tenemos aquí que puede ser activada también por sustratos, o sea, alta cantidad de glucosa, alta cantidad de glucosa 1,6-bifosfato, puede ser una regulación alostérica positiva, perdón, una regulación de sustrato positiva. Una regulación alostérica positiva sería también la hormona fructo 2,6 que viene del glucógeno, sería una regulación alostérica positiva. El AMP y el ADP también puede regular positivamente a la ruta activándola y la regulación hormonal por el glucagón y la adrenalina, ¿verdad? Y aquí estamos, pues. Entonces, no está tan complicado como parece, es de estudiar bien la ruta, de repasarla y de entender qué está pasando en cada reacción. Bueno, entonces ya para concluir estamos aquí. Órgano donde sucede la ruta, todos los tejidos pueden hacer la glucólisis. Solo hay una diferencia en qué enzima voy a usar de lo que hemos estado hablando, dependiendo si estoy en hígado o estoy en músculo. ¿Dónde se da? ¿En qué localización se da? En el citosol o en el citoplasma celular. Quienes pueden hacer la glucólisis, tanto células eucariotas como procariotas, llevan a cabo esta primera ruta. Sabemos que esta ruta va a tener 5 fases de preparación donde se consumen 2 ATP y tengo 5 fases de obtención de energía donde se forman 4 ATP y 2 NAD. Tenemos intermediarios fosforilados como fósforos ionizados. Y aquí tenemos el balance global o el balance neto. Vamos a ponerlo para que quede claro. Balance neto. Vamos a ponerlo ahí en rojo para que quede claro. Aquí estamos. Sustratos de la ruta. Empiezo con una molécula de glucosa. Necesito 2 ADP. Ustedes ya saben en qué reacción. Necesito 2 fósforos inorgánicos. Ustedes ya saben en qué reacción. Y necesito 2 NAD. ¿Verdad? Bueno. Luego vamos a obtener de toda la ruta 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NAD, 2 hidrógenos y 2 moléculas de agua.
Si no entienden dónde se obtuvo cada uno de estos, miren otra vez su hoja impresa y ubiquen dónde está cada uno de estos productos. Bueno, ¿qué pasa si alguien en el examen me pone aquí 4 ATP? ¿Eso estaría bueno o estaría malo? ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Cómo lo voy a poner? Cosa que lo estoy metiendo, lo voy a poner como malo, porque es el balance neto global. Ahora, si yo pongo cuáles son los productos de esta ruta y alguien pone 4 ATP, ahí sí estaría correcto. Pero el balance neto es todos los sustratos con todos los productos. Si yo pongo los productos, pues ustedes ponen, ahí sí ponen 4 ATP. Si yo pongo sustratos de esta ruta, pues ahí sí ponen todo esto. Pero cuando media vez diga balance neto, estamos hablando de esta reacción. ¿Sí? Bueno, por lo visto, como ya no hay dudas, vamos a ver qué es lo que... Les puse aquí un ejemplo. Bueno, aquí tengo yo sacarosa. La enzima es una sacarasa, sabemos que es una hidrolasa, rompe enlaces por medio de agua y obtenemos glucosa y fructosa. El ejemplo dice que esta reacción es regulada positivamente por ADP y es inhibida por ATP. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que solo con bajas energías se va a activar. Esa es la respuesta que ustedes tienen que poner. Que solo se va a dar esta reacción si tenemos baja energía en el organismo. Bueno, muy bien. Ahí viene el ejemplo, pues. Entonces, supongamos que eso es un ejemplo, que en el examen viene un caso clínico de un perro que es llevado a una clínica y ustedes observan que ese perro lo llevan porque tiene 2 días sin comer. 2 días sin comer. La glucólisis está activa. ¿Quién es el regulador hormonal que está activando la ruta? El glucagón. Glucagón y adrenalina. Eso, glucagón, adrenalina, se recuerdan que se va a activar únicamente cuando los animales estén en un proceso de huida o escape, que tengan miedo. Obviamente cuando estamos poniendo una vacuna, estamos manejando al animal, el azúcar se va a elevar. Si yo estoy manejando a un paciente que acaba de llegar y haciéndole un montón de cosas y tomo una muestra de sangre, me va a salir un poco elevada el azúcar por el manejo, por el estrés, porque el cortisol es un regulador alostérico positivo también de esta ruta. Eso no lo puse porque eso no es normal, ¿verdad? Eso es un proceso de estrés. Entonces tenemos que entender todo lo que está pasando porque el examen es que ustedes analicen porque así va a ser la realidad. Entonces estudiemos bien la ruta y no sé si hay dudas para el examen, jóvenes. Hasta aquí voy a evaluar para el parcial. ¿Alguien tiene alguna duda de algún tema para que el jueves lo podamos resolver? Doctora, una pregunta. Con respecto a la pregunta que hizo ahorita, estaría bien también poner que quien está como que activando la ruta también es la fructosa 2,6-bifosfato, porque como es la que está activa cuando hay glucógeno. Sí, pero ahí no sería un regulador hormonal. Ahí sería que yo ponga, sería una regulación, ahí sí sería una regulación alostérica, porque es una enzima la que está regulando la ruta. ¿Verdad? Muy bien. Sí, es que a veces yo he visto que ustedes sí manejan, como que entienden qué pasa y todo, pero a veces en los nombres, ¿verdad? O sea, qué es lo que está ahí, a veces es que debe estar bien claro. Bueno, el día jueves, si no tienen dudas, ¿verdad? Si alguien no tiene dudas, vamos a dejar una hoja de trabajo para que las resuelvan en grupo. Pero si alguien tiene dudas de algún tema para el parcial, le puede escribir a Ingrid y así hacemos una reunión sincrónica para el día jueves para resolver dudas que tengan antes del examen parcial. Si ninguno escribe porque todo está claro y están listos, pues entonces van a trabajar en su hoja de trabajo grupal y eso sería todo. Muy bien, jóvenes. Entonces hasta aquí entra para el primer parcial. Suerte, espero que les vaya bien.
y nos miramos el día de mañana. Doctora, ¿Sí? disculpe, solo una duda, es que no me quedó claro. La hoja de trabajo que nos dio individual la semana pasada, ¿esa se la entregamos mañana o el día del parcial? No, eso entréguenlo el día de parcial porque esa hoja les va a servir para estudiar un poquito, para como que entender la ruta total, porque aquí como que yo lo veo por reacciones y así como que se pierden. Ah, Pero ahí en la hoja escriban todo, ustedes escriban cómo se regula, cómo se frena y que viéndola en total, ustedes la entiendan qué está pasando. ok. Y la otra era, ¿será que puede subir? O sea, esto es de esto, pero no sé si podría subir el video que grabó del laboratorio. Sí, veo que ese video, fíjense ustedes que no se ve bien y todo por la bulla. Entonces voy a ver si me da tiempo y se los vuelvo a grabar para que quede bien. Ok, gracias, doctora. Bueno, no sé si tienen otra duda. Doctora, para mañana del corto teórico va a entrar desde enzimas hasta esta primera ruta. Va a entrar enzimas, metabolismo intermedio y va a entrar la fase preparatoria de la glucólisis. Todo después, digamos, lo que vimos regulación y a partir de la división en dos compuestos, o sea, la fase energética ya no va a entrar, solo va a entrar la primera parte. Ok, gracias, doctora. Bueno. Una pregunta. Sí, O sea, Josh. incluye la fase preparatoria, incluyendo regulaciones alostéricas y hormonales también, ¿verdad? No. Las regulaciones van a entrar hasta el parcial. Gracias. Bueno. Doctora, con una consulta. Sí. Bueno, los que no tengan dudas pueden abandonar la reunión, no hay problema, ya terminamos.